Vamos por favor a Efesios, capítulo 6. Efesios 6. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a dar término a esta serie de estudios, esta serie de exposiciones en la carta de Pablo a los Efesios. Esta serie que titulamos, ¿verdad?, La Iglesia, el pueblo del Señor. Y en esta oportunidad nos corresponde exponer desde el verso 10 al 24. Efesios 6, versículos 10 al 24. Escuchemos con atención la palabra de Dios, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permanezcan, pues, firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados sus pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz. Y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Y también oren por mí, para que al abrir la boca me sean conferidas palabras para dar a conocer con confianza el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, a fin de que por ello yo hable con valentía como debo hablar. Ahora bien, para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo, todo les informará Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Por esto mismo lo he enviado a ustedes para que sepan lo tocante a nosotros y para que Él anime sus corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Hasta allí la lectura para hoy. La vida cristiana no es un parque de diversiones, tampoco es una fiesta permanente. Pablo en estos versículos nos dice que vivimos en medio de un recio combate, en una guerra a escala mundial, en una guerra que es espiritual y permanente, constante. Y existen, o mejor dicho, no existen personas neutrales en esta guerra. No hay tregua, no existen acuerdos de paz. Solo existen dos bandos: los que están en el ejército del Señor y los que pertenecen al ejército de Satanás. Y Pablo quiere que estemos preparados para la inevitable guerra espiritual. Quizás desearíamos que fuera diferente, que tuviéramos, como dicen algunos, paz y tranquilidad. Pero lo cierto es que estamos en guerra. Hay una batalla espiritual. Y Pablo, insisto, quiere que estemos preparados para el campo de batalla. Y el campo de batalla es simplemente nuestra vida cristiana. La vida cristiana. Aquí en el texto, Pablo nos dice en primer lugar quién es nuestro enemigo, en los versos 11 al 13. Luego describe nuestro equipo de combate, en los versos 14 al 17, y finalmente nos habla del poder para vencer, en los versos 10 al 12 y después del 18 al 20. Entonces tenemos el enemigo, el equipo de combate
y el poder para vencer. Entonces estamos en una batalla espiritual. Y ese es precisamente nuestro tema para hoy, permaneciendo firmes en la batalla. Permaneciendo firmes en la batalla. Y vamos a lo primero, el enemigo. El enemigo. Obviamente nosotros sabemos que no podemos luchar contra un enemigo que no conocemos. Y es por eso que los ejércitos generalmente tienen algunos espías, tienen algunos estrategas que nos dicen quién es el enemigo, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, a fin de que el ejército esté preparado para la batalla. Y nosotros sabemos que el enemigo, o el gran enemigo de nuestras almas, es Satanás, el diablo, quien tiene secuaces repartidos por todas partes del mundo y que tienen un objetivo bien preciso, bien claro: luchar contra el pueblo de Dios, luchar contra los cristianos. Y Pablo describe aquí las características, o mejor dicho, algunas de las características de este enemigo. Nos dice en primer lugar que este enemigo está organizado. Está organizado. Fíjense el verso 12. Dice: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Existe, si ustedes se fijan, una cadena de mando en las fuerzas del mal. Hay jefes y hay subalternos. Es decir, es un ejército bien estructurado, es un ejército espiritual de maldad. Pero además Pablo dice que este enemigo que está bien organizado tiene un objetivo bien claro: luchar contra la iglesia. Luchar contra la iglesia. Por eso dice: porque nuestra lucha, está hablando de los cristianos, está hablando de ti, de mí, nuestra lucha. Es decir, es la batalla de toda la iglesia, de todo el cuerpo de Cristo, sin excepción. No es solo la batalla del pastor, de los presbíteros, de los diáconos, es la batalla de todos los cristianos. Satanás ataca a todo creyente en Cristo Jesús. Pero además, otra característica del enemigo es que es invisible. El enemigo es invisible. Nos dice Pablo aquí que se trata en el verso 12 de seres espirituales. Pero estos seres espirituales son reales. Y por ser seres espirituales, obviamente son invisibles. Ahora, ¿se dan cuenta lo complejo de eso? Uno puede estar atento a un enemigo que ve. Uno puede estar preparado para un enemigo que ve. Pero este es un enemigo invisible que combate contra nosotros 24/7. En cada momento, en cada instante. Además de ser invisible, Pablo nos dice aquí que es maligno. Es maligno. Nos dice en el verso 11, que estemos preparados para hacer frente, ¿verdad?, a las intrigas del diablo. Del diablo. En la Escritura, el diablo también es Satanás, también es asesino, también es ladrón, mentiroso, padre de mentira, el destructor, la serpiente, el dragón. Es decir, es un enemigo perverso. Y él solo quiere, como dijo nuestro Señor Jesucristo, matar, robar y destruir. Es decir, él quiere llevar a la perdición al mayor número de personas posible. Eso lo alimenta, eso lo mueve. Pura maldad, pura perversidad. En la historia de la humanidad han existido muchos personajes considerados malos, ¿verdad? Desde, no sé, Cruella de Vil hasta Hitler. Perversos. O tal vez tú en tu cabeza piensas en un personaje en la historia y dices: este sí que era malo. Malo, malo como él solo. Todos esos perversos en la historia de la humanidad no le llegaban ni a los talones a Satanás.
perverso. El perverso. Pero también el texto nos dice que este enemigo es astuto. Es astuto. Pablo habla aquí de intrigas o acechanzas. Es decir, él se disfraza, él se camufla, se mimetiza. Usa máscaras, usa múltiples artimañas para atacar a la iglesia del Señor. Además, dice Pablo, otra característica es que es persistente. Es persistente. Fíjense que en el verso 13 dice, después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Después de haber resistido, quedar firmes. ¿Por qué dice eso? Porque este enemigo es persistente. No es que lo haga una vez, no es que lo haga dos veces, está constantemente, permanentemente atacando. Además, como nos dice el verso 12, este enemigo es numeroso. Son principados, son potestades, son gobernadores de las tinieblas, son huestes espirituales de maldad. Fíjense, no podemos vencer solos a un ejército tan grande. No podemos vencer solos a un enemigo tan numeroso. Y una última característica que Pablo menciona aquí es que el enemigo es oportunista. Oportunista. Vístanse, dice el verso 11, de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas, a las acechanzas del diablo. Y en el verso 14 nos dice, permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, permanezcan firmes. ¿Por qué? Porque este enemigo es oportunista, él busca el momento preciso para atacar. Él está constantemente acechando, y cuando ve que hay una brecha, él entra por allí y destruye. Queridos, el progreso en nuestra vida cristiana no se logra por la fuerza de nuestro brazo. Porque nuestra guerra no es militar, nuestra guerra no es económica, nuestra guerra no es política. Pablo dice que tenemos lucha contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de las tinieblas, contra espíritus de maldad. Es decir, él se refiere aquí a los poderes demoníacos, a los poderes satánicos, que son temibles, son malévolos, son oscuros, son implacables. Es una realidad aterradora sobre la que Pablo nos alerta aquí. Él quiere que estemos alerta entonces, que estemos preparados para este conflicto. Sin embargo, Pablo también quiere que sepamos que no nos debemos dejar vencer por el miedo. Hay varias conexiones entre esta sección final de Efesios 6 con la sección inicial en el capítulo 1. Y aquí tenemos una de ellas. El lenguaje que utiliza Pablo para describir a nuestro enemigo espiritual, de hecho ya lo utilizó anteriormente en el capítulo 1, verso 21, para referirse a la victoria del Rey Jesús. Cristo resucitó de entre los muertos, se sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales, dice Pablo, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre nombrado, dice. No solo en esta edad, sino también en la venidera. Jesús ya venció a todos estos poderes. Entonces, sí, dice Pablo, estemos alerta, porque estamos en guerra, pero sean valientes también para seguir adelante en el combate, sabiendo que nuestro gran general, el Rey Jesús, ya ha triunfado. Él ya venció, porque nuestro enemigo entonces es un enemigo derrotado. Es un enemigo derrotado. Ahora observen también lo que Pablo nos dice aquí respecto al campo de batalla. Él dice que nosotros luchamos contra las fuerzas espirituales del mal. ¿Dónde? En los lugares celestiales, dice. En los lugares celestiales. Y esta expresión Pablo ya la usó anteriormente en su carta. De hecho, en el capítulo 1, verso 3, nosotros leemos: bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo,
quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Se dan cuenta de la conexión que está haciendo Pablo aquí? Está diciendo, ustedes han venido a Cristo. Y en Cristo ustedes han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero el lugar de la bendición en unión con Cristo es también el lugar del conflicto. Es el lugar de la batalla. Entonces la bendición y la batalla, esta bendición espiritual y esta batalla espiritual van de la mano. Y Pablo está diciendo, esta es la vida cristiana normal a este lado de la gloria. Entonces, estar en Cristo es estar en la zona de combate. A veces los cristianos se sorprenden con eso. Llegan a conocer a Jesús por la gracia de Dios y piensan, ahora sí que va a ser fácil vencer la tentación. Ahora sí que va a ser fácil obtener la victoria. Pero en realidad sucede todo lo contrario. Ahora que siguen a Jesús, cuanto más se acercan a Jesús, más feroz, más intensa, más fuerte se vuelve la tentación. Y aquí está el porqué. Aquí está el porqué. Porque cuando eras enemigo de Cristo, cuando eras ajeno a la gracia de Dios en el Evangelio, no eras blanco, no eras objetivo para Satanás. Le pertenecías. Eras parte de su ejército. Formabas parte de sus filas. Pero ahora que conoces por la gracia de Dios a Jesucristo, ahora que buscas seguirlo y luchar por su causa, eres blanco de Satanás. Eres objetivo de Satanás. Y ahora, como parte de la vida cristiana común, es decir, como parte de tu experiencia diaria como cristiano, te enfrentarás a una oposición espiritual sobrenatural. Y Pablo quiere que estés preparado. Pablo quiere que estés listo y preparado para el combate. Entonces tenemos en primer lugar el enemigo. Un enemigo que es poderoso. Un enemigo que es numerosísimo. Un enemigo que es astuto. Pero es un enemigo vencido. Y Pablo quiere que sepamos eso. Estamos en batalla. Pero Cristo Jesús ya ha vencido. Segunda cosa que el texto menciona, el equipo de combate. El equipo de combate. Porque luego de describir al enemigo, Pablo enumera aquí ciertos elementos indispensables para hacer frente al enemigo en esta guerra. Y nos habla en primer lugar, en el versículo 14, del cinturón de la verdad. Dice, permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Fíjense, Satanás es el padre de la mentira. Por lo tanto, un creyente debe ser gobernado por la verdad. El cinturón era lo que permitía que toda la armadura permaneciera junta, unida. Entonces, fíjense, la verdad es aquello que integra toda la vida del creyente, que hace que toda la vida cristiana permanezca unida, íntegra. Entonces, si quieres mantenerte firme en el Señor en medio de esta batalla espiritual, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Debe ser auténtico. Debe ser auténtico. Debes conocer verdaderamente al Señor y debe haber en ti autenticidad, veracidad espiritual. Segundo elemento, la coraza de la justicia, verso 14. Vestidos con la coraza de justicia, dice aquí. Y esta se trata de una pieza de metal, ¿verdad? Que cubría desde el cuello hasta la cintura. Es decir, protegía el corazón y los órganos vitales. Pero aquí tenemos que decir que esta coraza de justicia representa obviamente la justicia de Cristo
que cubre al creyente y que se manifiesta en una vida santa, se manifiesta en una vida de rectitud moral. Ahora uno puede pensar, ¿qué defensa es esta contra el ataque satánico? Pero fíjense, cuando Satanás comienza a atacarnos y comienza a lanzar acusaciones contra nosotros, ¿quién podría decirle que sus afirmaciones son falsas? Que no somos culpables, que nuestro pecado no es de hecho condenable, destructivo y detestable delante de Dios. ¿No es cierto que cuando Satanás nos acusa, casi nunca necesita mentir? Simplemente él tiene que mencionar los hechos. Tú dices ser tan cristiano. Mira lo que hiciste el otro día. Tú que eres tan cristianita. ¿Te acuerdas cómo respondiste en tal situación? ¿Te acuerdas para dónde fuiste el otro día y lo que hiciste? Solo tiene que mencionar los hechos. No necesita mentir. Entonces, ¿qué tenemos que decirle? Todo lo que dice es cierto. Todas tus acusaciones son ciertas. Mi pecado es real, mi pecado es verdadero. Si yo me parara delante del tribunal de Dios, revestido con mi propia justicia, estaría perdido para siempre. Por eso, la coraza de justicia es la justicia de Cristo, no la mía. Es su justicia perfecta, la que guarda mi corazón, la que guarda mi vida. Eso hay que decirle a Satanás. Después, otro elemento, verso 15. El calzado del Evangelio, dice, calzado sus pies con la preparación para proclamar el Evangelio de paz. Aquí Pablo está haciendo ciertamente una comparación con aquellas sandalias que usaban los soldados romanos, que poseían clavos en las suelas, ¿verdad? Y les permitían mantener el paso firme. Y el creyente ciertamente debe permanecer firme en el Evangelio, porque es lo único que lo va a sostener en la batalla. Es lo único que va a permitir que permanezca firme en la batalla. Ahora bien, este evangelio que nos justifica, que nos permite estar en paz con Dios, es un evangelio que a su vez nos capacita para ir al mundo con una oferta de paz para ellos. Y no es interesante, ¿verdad?, que para Pablo resistir en el día malo y después haberlo logrado todo requiere más que una postura defensiva, requiere más que una armadura protectora, también requiere una disposición de ir hacia los demás, de avanzar, de ir adelante con el mismo evangelio que nos ha protegido, preservado, salvado y rescatado. ¿Para qué? Para que también pueda salvar y rescatar a otras personas. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Firmes y adelante. Firmes y adelante. Vayan al mundo con el evangelio del Señor Jesucristo. Proclamen las virtudes salvadoras de Cristo Jesús. Si conoces a Jesucristo, estás llamado a salir al mundo con las buenas noticias. Después Pablo habla, aquí en el verso 16, del escudo de la fe. El escudo obviamente protegía el cuerpo del soldado. Acuérdense que en aquella época se usaban estas flechas encendidas. Estas flechas encendidas no solo dañaban el cuerpo, sino que lo incendiaban también, lo quemaban. Y aquí se mencionan los dardos de fuego del maligno, es decir, sus mentiras, los malos pensamientos, los deseos de venganza, las dudas, esos deseos de pecar. Y deben ser apagados esos dardos ¿con qué? Con el escudo de la fe. Con el escudo de la fe. Porque de lo contrario, si no son apagados con el escudo de la fe, llegan a nosotros, incendian el remanente del pecado que aún queda en nosotros
y nos llevan a rebelarnos contra Dios. Esta descripción de Pablo aquí es tremendamente acertada. Satanás nos está atacando constantemente, poniendo constantemente pensamientos en nuestra mente, constantemente llevándonos a tentaciones, constantemente a querer pecar. ¿Y cómo nos vamos a defender de tal ataque? Bueno, Pablo dice que nos defendemos ejerciendo fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo. Día a día. Momento a momento. La fe en Jesucristo será el escudo que extinguirá los dardos de fuego de la hostilidad y de la oposición satánicas. Por eso, recuerda siempre, hay más defensa en una mirada de fe a Jesucristo que todos tus mejores esfuerzos. Hay más defensa en una mirada de fe a Jesucristo que tus más firmes resoluciones de cambiar de rumbo. Por eso mira a Cristo, mira a Él con fe, refúgiate en Él, aférrate a Él, mantente cerca de Él para resistir los ataques del maligno. Después, en quinto lugar, Pablo menciona aquí el casco de la salvación, verso 17, tomen también el casco de la salvación, o como ¿se acuerdan el yelmo de la salvación, verdad? El yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque Satanás ataca la mente. Y el casco nos habla de una mente controlada por el Señor. El casco de la salvación es una mente controlada por el Señor. Y a Pablo le preocupa que la mente del pueblo de Dios esté protegida de los ataques del maligno. Porque en la vida cristiana, como en todo, tu mente importa, tu mente es importante. Tu forma de pensar moldea tu vida. Por eso la industria publicitaria se dirige a nuestra mente de forma tan atractiva, de forma tan sugestiva. Si ganas la batalla por la mente, ganarás a la persona, dicen ellos. Vas a ganar su dinero. Van a querer comprar tu producto. Ahora la Biblia le da gran importancia a nuestra mente. Por tanto, frente a los ataques del diablo, ponte el casco de la salvación. No busques en tu interior migajas de consuelo. Busca a tu Salvador y su perfecta salvación. Porque lo que guarda nuestra mente es aquella salvación que Jesús nos otorgó por gracia. Cuando vengan esos malos pensamientos, cuando vengan esas malas palabras, cuando vengan esas malas acciones a tu mente, recuerda, Cristo es mi Salvador. Él murió por mis pecados. Él me ama. Él me dio la salvación. Todo lo tengo en Cristo. No necesito nada más. En Él estoy satisfecho. Él es mi gozo. Él es mi deleite. Él es mi alegría. Con Él viviré eternamente. No con estas porquerías. No con estos pecados. No con estas maldades. Él ha hecho expiación por tu pecado. De una vez y para siempre. Expiación perfecta, completa, irreprochable. Y por último, Pablo nos habla aquí de la espada del Espíritu, en el verso 17. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De toda la armadura, ¿verdad? La espada es la única parte, o la única arma de ataque. Nosotros vencemos a Satanás por medio de la palabra, tal como lo hizo Jesús en la tentación en el desierto. Cada vez que Satanás lo tentaba, Jesús respondía con la palabra de Dios, con las Escrituras. Por lo tanto, hermanos y hermanas, si somos cristianos, acuérdense, estamos envueltos
en una terrible batalla espiritual a diario. Sin embargo, muchos de nosotros nos encontramos en medio del campo de batalla sin la única arma que el Señor nos ha dado, tanto para nuestra propia defensa como para el ataque. La espada servía para defenderse, pero también para atacar. Fíjense cuánto hemos descuidado y seguimos descuidando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La tenemos por ahí, ¿verdad? No la leemos. No la tenemos en nuestra mente. Ahí está. Y se nos olvida que es un arma para la defensa y para el ataque en medio de esta batalla en la que estamos. No es seguro librar la batalla cristiana con una Biblia cerrada. Procura ser un lector asiduo de la palabra para que puedas enfrentarte a Satanás. Tenemos entonces el enemigo, en segundo lugar el equipo de combate y por último el poder para vencer. A diferencia de nuestros niños que hablaban de las crónicas, el Señor de los Anillos, ¿de qué hablan? Crónicas de Narnia, en fin, la princesa y el leñador, no sé cómo se llamará. A diferencia de eso, la batalla espiritual no es ficción. No es ficción. Y ya hemos visto que en esta guerra las armas convencionales no sirven para nada. Para nada. Y por eso Pablo nos dice también aquí qué es lo que necesitamos. Qué es lo que verdaderamente necesitamos. En primer lugar, él nos dice en el verso 10 que necesitamos ser fortalecidos con el poder de Dios. Fortalecidos con el poder de Dios. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. De allí entonces la importancia de la plenitud del Espíritu. Buscar ser llenos del Espíritu. Buscar ser controlados absolutamente por el Espíritu Santo de Dios. De aquí no me refiero a andar en un éxtasis irracional, no. Ya hemos visto a partir del verso 21 del capítulo 5 lo que significa una vida llena del Espíritu. Es una vida donde un marido ama a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Es una vida donde la mujer se somete a su marido como Cristo se somete como la iglesia se somete a Cristo. Es una vida donde los hijos obedecen a sus padres y donde los padres crían a los hijos en el Señor. Es una vida donde los empleadores tratan a sus empleados bien y los empleados se someten a sus empleadores. Esa es una vida llena del Espíritu. Es una vida donde Cristo realmente se ve en la persona. Debemos ser fortalecidos con el poder de Dios. Pero también debemos vestir, ojo, toda la armadura de Dios, dice el verso 11. No algunas partes. No algunas partes. Seguramente alguno de ustedes alguna vez ha visto una película de soldados gringos. Soldados gringos andan por todas partes, ¿verdad? Y nos falta el soldado choro que dice, yo me saco aquí el protector de balas, se lo saca al primero que matan a ese. Toda la armadura, no algunas partes, toda la armadura. Tercera cosa, debemos vigilar constantemente. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Ya hemos dicho, el enemigo está 24/7 atacando, entonces sé vigilante. Tienes que estar alerta siempre. Cuarto lugar, debemos estar firmes en nuestros puestos de combate. Verso 13 dice, por esta causa tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes, no se muevan de sus puestos de combate. Donde Dios te ha puesto para librar la batalla cristiana, permanece allí. No, es que me quiero ir a otra parte, permanece allí. Es que me gustaría ir a otro lugar, permanece allí. Mientras Dios te diga que permanezcas allí, quédate allí. También permanece alerta después de alguna victoria. Nosotros tenemos victorias en nuestra vida cristiana y amén por eso, gracias a Dios por eso.
Pero a veces tenemos la tendencia que, ya que tuve una victoria, nos relajamos. Oh, esta vez, ¿viste? No me enojé. Yo generalmente me enojo y no me enojé. ¡Vencí! Al día siguiente, me muerdo a todo el mundo. Mantente atento. Permanece alerta después de una victoria. Y también Pablo nos menciona aquí el esperar por refuerzos. Esperar por refuerzos. Fíjese el verso 18 dice, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Y también oren por mí, para que al abrir la boca me sean conferidas palabras para dar a conocer con confianza el misterio del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas, a fin de que por ello yo hable con valentía como debo hablar. Y después sigue diciendo, ahora bien, para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo, todo les informará Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Por esto mismo lo he enviado a ustedes, para que sepan lo tocante a nosotros y para que Él anime sus corazones. Fíjense, Pablo menciona aquí dos refuerzos, la oración y personas. La oración y personas. Y estos dos refuerzos se despliegan para ayudarnos en el campo de batalla. Los versos 18 al 20 se centran en la oración, Fíjense los 4 todos que aparece ahí en la frase del verso 18, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Es decir, todo tipo de oración, en todo momento, por todo tipo de personas, orando por todo siempre. Pablo le está diciendo aquí a los efesios y también a nosotros, oren por todo tipo de cosas, por todo tipo de personas. Y dice también, oren especialmente por mí. Oren especialmente por mí. Pablo dice en el verso 19, oren por mí, para que al abrir la boca me sean conferidas palabras para dar a conocer con confianza el misterio del Evangelio. Queridos, ustedes oran por sus predicadores. Yo sé que varios de ustedes lo hacen y personalmente se los agradezco. Pero por favor, no dejen de hacerlo. No dejen de hacerlo. Oren por la predicación de la palabra. Oren por palabras bíblicas, palabras fieles, palabras del Evangelio, palabras de sabiduría, palabras que penetren, palabras que profundicen, palabras que hieran, palabras que sanen. Oren por valentía para proclamar las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. Ustedes saben que la predicación es el medio ordenado por Dios para salvar a los pecadores y santificar a los santos. Es la herramienta principal que el Señor despliega para el bien de sus almas. Entonces, oren por la predicación. Y cuando oramos, estamos invocando a quién? A nuestro gran general, a nuestro comandante en jefe, para que Él despliegue los recursos de la gracia para ayudarnos en el campo de batalla. Y el Señor responde a esas oraciones. Lo hace. ¿Y cómo lo hace? Aquí en el texto. Enviando personas. Enviando personas. Y en este caso, envía a Tíquico. Tíquico. Y Pablo envió a Tíquico a los Efesios. ¿Para qué? Verso 22 dice, para que Él anime sus corazones. Para que Él los anime en esta batalla. Para que Él les dé coraje para la batalla. Por eso nos necesitamos los unos a los otros. Por eso. Porque hay momentos en que la batalla es tan intensa, es dolorosa. Estamos agotados y estamos a punto de caer. Y de repente aparece un hermano querido, una hermana querida, y viene y se pone al lado de nosotros
ahí en la trinchera, al lado nuestro, y lucha a nuestro lado, y nos anima. Es una serie de soldados de la Segunda Guerra Mundial, paracaidistas gringos. Hay un episodio donde, esta es una historia real, ¿no? Un episodio donde un soldado estaba en su trinchera y el soldado estaba muerto de miedo, no podía responder al ataque del enemigo. Entró en shock, en pánico. Estaba ahí, solo con el rifle en la mano, sin hacer nada. Todo el resto peleando. Y el enemigo avanzando, Y de repente llega su oficial y lo agarra, lo levanta. Y dice, vamos. 1-1, hijo. 1-1. Vamos. Como si nada, empezó a disparar. Algo similar cumplen nuestros hermanos en una batalla espiritual de cada uno. Estamos paralizados, no sabemos qué hacer, tenemos miedo, Satanás nos está atacando, todo parece derrumbarse, parece que finalmente nos van a vencer y llega un hermano y dice, ponte de pie, vamos, yo estoy contigo, estoy al lado tuyo, vamos, luchemos juntos, sigamos firmes, vamos. Queridos, yo los necesito. Yo sé que está toda esta discusión de que vamos a particularizarnos y que cómo lo hacemos, elegimos al pastor, no lo elegimos, que se quede, que se vaya. Pero yo los necesito. Y ustedes se necesitan los unos a los otros. No solo me necesitan a mí, ustedes se necesitan los unos a los otros. Y el Señor, cuando nosotros clamamos a Él por refuerzos, Él responde enviándonos unos a otros, enviando al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo, para que peleemos la buena batalla de la fe juntos. Ya para estar concluyendo, a pesar de ser un pueblo en guerra, la iglesia es el pueblo más bendecido del mundo. Cuando alguien piensa en la guerra dice, pero ¿qué de bueno tiene esto? ¿Qué de bueno tiene esto? Pero Pablo aquí en los versos 23 y 24 nos dice algunas cosas. Él estaba preso por causa del Evangelio, en cadenas por causa del Evangelio. Pero a pesar de que estaba preso, Pablo era más rico que el emperador. Y fíjese las palabras que usa Pablo aquí. Habla de la paz, habla del amor, habla de la fe, habla de la gracia. Bendiciones que solamente Dios concede a su pueblo. Y alabado sea el Señor, porque Cristo Jesús ya obtuvo la victoria. Y todos los recursos que nosotros necesitamos, los tenemos en Él. Solo en Él. Entonces que el Señor nos dé gracia a diario para que podamos revestirnos del equipo que Él nos ha dado para la batalla y que nos bendiga entonces en este tremendo ministerio, que es el ministerio de su palabra, para que demos a conocer al gran Salvador que tenemos, a Cristo Jesús. Oremos.